Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Si ya os habéis planteado el hecho de hacer una dieta de ayuno intermitente, es importante que sepáis que podéis elegir hasta 7 tipos distintos de ayuno intermitente. En este vídeo simplemente os voy a explicar en qué consiste a nivel global el ayuno intermitente y a posteriori analizaremos cada uno de estos tipos para que, en función de vuestras características y forma de vida y de vuestras necesidades, elijáis el que más os conviene. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os los cuento. El ayuno intermitente es sin duda, a día de hoy, una de las formas más eficientes tanto de perder peso como de mejorar en general vuestra salud. El ayuno intermitente, ya hemos hablado en muchos vídeos en el canal, de que no es solamente una dieta para perder peso, sino una forma de vida que te ayudará a mejorar tu salud. Pero claro, hay varios tipos de ayunos intermitentes. Cada uno variará o se diferenciará del otro en la forma en la cual vayamos a realizar el ayuno, es decir, las horas del día o los días enteros en los cuales no debamos ingerir ningún tipo de alimento. El primer tipo de ayuno intermitente es el conocido como ayuno intermitente 5-2. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente quiere decir que de los 7 días que tiene la semana, 2 días enteros, sean de ayuno completo. Lógicamente, puedes beber líquidos y puedes tomar alimentos, básicamente líquidos también, que no rompan el ayuno intermitente. Aquí os hicimos un vídeo no hace mucho explicándoos qué alimentos se pueden comer, se pueden tomar para aliviar la sensación de hambre durante la realización del periodo de ayuno. Esta forma de ayuno, pues es una forma que tenéis que tener presente que va a ayudaros y mucho a perder peso. Van a ser 2 días muy duros, esto hay que reconocerlo también, que en ningún caso deben ser 2 días consecutivos, es decir, no puedes estar 5 días comiendo y 2 días en ayunos seguidos, es decir, los días de ayuno tienen que alternarse entre los otros 5, por lo general se hacen 2 días normales, un día de ayuno, 2 días normales, uno de ayuno, así paulatinamente, y pues es una forma, como os digo, muy satisfactoria de perder peso. Lógicamente debes tener presente que en los días en los cuales puedes comer, no es aquello que puedas comer de todo y que, digamos, carta blanca para cualquier tipo de exceso. No, este tipo de ayuno básicamente está pensado para personas que ya en el pasado han realizado alguna forma o algún tipo de ayuno intermitente, que su cuerpo ya está adaptado, ya reconoce, ya no sufre tanto o apenas en muchas ocasiones por practicar el ayuno durante un día entero. Y como os digo, ayuda mucho a perder peso y encima nos favorece todos los beneficios que tiene el ayuno intermitente, que os explicábamos también en este vídeo. Luego tenemos el ayuno intermitente 12-12. Básicamente el ayuno intermitente 12-12 es un ayuno en el cual hay 12 horas de ayuno, 12 horas en las cuales no comes nada y 12 horas en las que sí puedes comer. Vuelvo a decirlo de siempre, esas horas en las que puedes comer no se trata de que comas de todo. Es una de las formas más fáciles de empezar con el ayuno intermitente. Básicamente este tipo de ayuno está pensado no tanto como para perder peso, sino para un poco reorganizar tu metabolismo. Sobre todo se ha visto que tiene grandísimos beneficios a la hora de reequilibrar la microbiota intestinal. Es una forma de ayuno que, por ejemplo, no va a alterar tu masa muscular, no vas a perder masa muscular, no vas a perder apenas peso, pero por el contrario te vas a beneficiar de todos esos beneficios que ya hemos comentado de realizar periódicamente ayuno. Es decir, mejora tu diabetes, mejora tu actividad cerebral, mejora, por ejemplo, tu actividad cardíaca, toda una serie de beneficios por los cuales me habéis oído en más de una ocasión decir que no considero a la dieta del ayuno intermitente como una dieta como tal, sino como una nueva forma de comida, una nueva forma de comer, de alimentarse. Luego tenemos el ayuno intermitente 16-8, que como podéis imaginar es ese ayuno intermitente en el cual las horas de ayuno son 16 y las horas en las cuales podemos comer son 8.
Esta forma de ayuno intermitente es posiblemente la más eficaz para perder peso, porque ya damos tiempo a que el organismo diga, oye, tengo que ir a recurrir a mis reservas de grasa, aquello que os comentaba de la autofagia, de la generación de cuerpos cetónicos cuando la insulina pues bajaba, pues eso es lo que más se va a conseguir con este tipo de ayuno. Esta forma de ayunar es, como os digo, la más indicada para perder peso, ya que es la forma en la cual hay una cetosis más acentuada, es la forma también en la cual el páncreas va a descansar más tiempo, es decir, más tiempo va a estar sin producir insulina, requiere, sobre todo las primeras semanas, un sobreesfuerzo, esto no lo dice nadie, por eso aquí os hicimos un vídeo explicándoos cómo podíais vencer el hambre mientras estéis en las horas de ayuno, y claro, 16 horas de ayuno son muchas horas, y conviene, antes de empezar a hacer este tipo de ayuno, que son muchas horas sin comer, pues que te plantees en qué horas lo vas a hacer. Es decir, cuenta que en esas 16 horas de ayuno tienes que incluir tus horas de sueño. En función de tu forma de vida, de tu vida laboral, de tus actividades diarias, pues ves encajando esas 16 horas para que te coincidan prácticamente todas las horas de sueño con las horas de ayuno. Luego tenemos el ayuno intermitente 18-6. Este ayuno intermitente ya es un ayuno muy exigente. Ya está hecho está pensado, mejor dicho, para que lleve un seguimiento médico. No os recomendaría de entrada que lo hicieseis a la lauca, es decir, vosotros mismos, porque se va a producir una pérdida muy importante de peso, necesitáis un control y que se os avise o que se os prevenga de los riesgos que tiene también el practicar esta forma de ayuno. Es decir, hay que ver si, por ejemplo, sois personas que en el pasado habéis tenido un trastorno alimentario, si sois personas, por ejemplo, que esto a veces lo hace también gente con un índice de masa corporal por debajo de 20, es decir, hay toda una serie de condicionantes que nos van a limitar esta forma de ayuno. Luego está el ayuno intermitente 24, que este ya es pues un grado más de rigidez, es un ayuno mucho más estricto, mucho más exigente y que en ningún caso, por favor, lo practiquéis. Primero, sin supervisión médica y en segundo caso, si sois personas que, aunque sea en vuestra juventud, habéis padecido algún trastorno alimentario. Léase, por ejemplo, habéis sido una persona bulímica, habéis sido una persona que ha tenido una anorexia, cualquier trastorno de la alimentación, no debería ser esta forma de ayuno la que vosotros practicáis si la habéis padecido, ya digo, este trastorno en el pasado. Y luego, para terminar, tenemos el ayuno de un día. Esta forma de ayuno es la que yo más recomiendo a personas que no necesitan perder peso. Esta forma de ayuno es genial, viene muy bien, te limpia el cuerpo, te ayuda a que tu organismo un poco no se desmande, a que durante un día el páncreas descanse. Esto es muy importante, que el páncreas no tenga actividad productora de insulina, que de vez en cuando le pongas freno a tu cuerpo, es decir, que el cuerpo no se nos desboque en la producción de insulina. Pensar que la insulina es la hormona que coge la glucosa que procede de cualquier proceso metabólico, procesos que se dan después de comer, transformamos los alimentos, producimos producimos glucosa, y ese exceso de glucosa que pasa a sangre, la insulina es la hormona que la mete dentro de las células. Por lo tanto, de vez en cuando hay que decirle al cuerpo, oye, para, que durante un día no quiero que trabajes. Ya el organismo pues buscará la forma, mediante la movilización de depósitos de grasa, de producir la energía que tú vayas a necesitar para el día a día, es decir, para ir al trabajo, para hacer deporte, para lo que sea. Y luego tenemos el ayuno intermitente en días alternos. Este sería un ayuno intermitente que está a caballo entre el 5-2, es decir, 5 días de alimentación normal y 2 días de ayuno, y el ayuno esporádico, el que se hace solamente un día a la semana. Pues bueno, es una forma, pues ya lo dice su palabra, entre medio de las dos formas de ayuno anteriores. Viene muy bien, te purifica mucho el cuerpo, es estricto, nadie dice lo contrario, y exige por tu parte
que los días que comas no pienses que aquello ya va a ser un día de recuperación y normal. Se trata de que los días en los cuales vas a comer en esta forma de ayuno, pues sean días en los cuales tengas una alimentación controlada. Si no, ni vas a perder peso ni te vas a beneficiar de todas las ventajas que tiene el practicar este tipo de ayuno. Y hasta aquí el vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.